Bueno, a continuación tenemos una perspectiva desde las fuerzas de seguridad. Es don Alberto Redondo Sánchez quien nos va a hablar sobre el proceso de investigación de delitos telemáticos. Alberto es capitán de la Guardia Civil y pertenece al grupo de delitos telemáticos de la Unidad Técnica de la Policía Judicial. Pues cuando quieras, muchas gracias por acompañarnos y todo tuyo. Perfecto. Bueno, buenas tardes ya. Lo primero de todo, pues agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha que haya querido... No te preocupes. Que haya contado con nosotros para iniciar estas ponencias. Y lo primero de todo, bueno, indicar, cuando me contaron de que el foro al que iba dedicado, pues bueno, la verdad que es muy heterogéneo. Entonces, voy a intentar dar unas pinceladas tocando un poquito, pues, tema legislativo, pues, tema un poquito operativo, tema un poquito técnico, pero sin meternos sobre temas más complicados. Entonces, bueno, mi intención es, y más yendo como vamos de tiempo, dar la charla seguida, pero si alguien tiene alguna duda, sobre todo tema de concepto y tal, desde luego no tengo ningún problema para resolverlo. Además, creo que para esta tarde tenemos tiempo para preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más dilación, empezamos. Más o menos la ponencia la tengo organizada de esta manera. Primero, dar una breve exposición de cómo estamos organizados en la lucha contra los delitos tecnológicos en la Guardia Civil. Después, un brevísimo comentario sobre aspectos normativos. A fin de cuentas, pues es la ley y el ordenamiento jurídico que tenemos, son las herramientas con las que trabajamos. Después, conciencia de ciberdelito. Con esto voy a referirme a qué movimientos ya a nivel nacional hay en torno a este fenómeno delictivo y cómo, bueno, la sociedad ya poquito a poco nos estamos adaptando y por suerte cada vez somos más conscientes de ellos. Las amenazas de los usuarios TIC, aquí se ha hablado mucho del tema. Simplemente voy a centrarme un poquito, pues, en los hechos más frecuentes, es decir, en lo que nos encontramos en el día a día de nuestras investigaciones. Para acabar, pues, con el proceso de investigación, cuáles son las fases y qué hacemos en cada uno de los casos en los que nos encontramos, ¿de acuerdo? Pues para acabar con unas brevísimas conclusiones. Hay muchas cosas que se han comentado con más o menos profundidad, entonces voy a intentar, por lo menos hasta donde yo sé que se ha tratado, cuando entremos a hablar de esos temas, pues pasar de largo. Además, aprovechando que andamos justitos de tiempo, yo creo que va a venir mejor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo nos organizamos en la Guardia Civil en la investigación tecnológica? Pues hay que resaltar dos principales esquemas. Primero, a nivel central y lo que sería a nivel periférico, a nivel territorial. A nivel central, es decir, estamos situados en Madrid, pero tenemos ámbito de competencia por toda España, pues en primer lugar está la Unidad Técnica de Policía Judicial, que es donde yo estoy destinado. Estamos divididos se puede decir, en temáticas delincuenciales y yo estoy a cargo del grupo de delitos tecnológicos, ¿de acuerdo? Aquí, ¿de qué nos encargamos? Pues de elaborar inteligencia con la información que nos dan nuestras unidades operativas, coordinar operaciones, cuando trabajamos entre varias comandancias o bien cuando viene que tiene de cara al extranjero, este tipo de cosas. Buscar formación, es decir, trabajar en la formación de nuestras unidades principalmente periféricas y en respecto a este tipo de delitos cada vez el componente internacional es más claro. Entonces, participar en foros internacionales, pues estamos yendo a reuniones de Interpol, a reuniones de Europol, a reuniones de Eurojust, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, más o menos es lo que nos encargamos. La Unidad Central Operativa, la UCO, tiene un grupo específico operativo, el Grupo de Delitos Telemáticos, el GDT, que ellos se encargan ya de investigar sobre el terreno, pues las investigaciones o bien de más nivel o bien de las más mediáticas en este ámbito. Y por último tenemos el servicio de criminalística, pues es el servicio de análisis forense, donde pues se envían todos los equipos o todas las peticiones que tenemos de análisis forense de toda España, de todas nuestras unidades, pues las derivamos ahí para que desde el Departamento de Ingeniería pues hagan los informes periciales. Se me olvidaba, tema ciber, también en la Guardia Civil, por otro lado, se encarga también la jefatura de información. En este caso, estos compañeros están dedicados al tema de ciberterrorismo, ¿de acuerdo? A lo que sería pues todos los grupos encargados pues, de desestabilización del Estado,
Anonymous, este tipo de gente, y sobre todo pues ahora mismo está muy en boga el tema de los grupos terroristas por internet, tema de difusión de ideales y todo tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pues son los compañeros de la jefatura de información. De tema territorial, pues en cada uno de estos puntitos rojos que ven tenemos un especialista en delincuencia tecnológica, es decir, en cada una de las comandancias. Comandancias, cuando hablo comandancias, es provincia. Más o menos, resumiendo mucho, en cada una de las provincias tenemos una comandancia y dentro de esas unidades de policía judicial pues hay mínimo un equipo de especialistas en delincuencia tecnológica. Y bajando un nivel más, lo que ven en azul están los equipos territoriales de policía judicial, que son los encargados de hacer las investigaciones de delitos tecnológicos, pero con un peldaño menos de problemática, o que sean unas características técnicas un poquito menos complejas, ¿de acuerdo? Y ya, hecho este barrido inicial, pues me gustaría hacer, como les he comentado, una brevísima descripción de los aspectos normativos, de cómo nos encontramos en este tema. El primer gran problema que tenemos, y a nivel policial o a nivel estructural, es que es el delito informático. Y me refiero a nivel policial porque dependiendo qué ilícitos penales estemos investigando, pues son unas unidades u otras las que se encargan de investigarlo. Y claro, como tal, definición de delito informático no existe, y más con el problema de que según se va evolucionando, pues cada vez el componente tecnológico aparece ya en todo tipo de investigación. Estamos hablando en delitos contra el patrimonio, estamos hablando en delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, pues ya hay un registro, hay un disco duro encriptado, hay una comunicación por email. Entonces, bueno, cada vez, como está diciendo, lo que es el contenido tecnológico es más es más complicado. Entonces, bueno, hay acepciones, delito informático, delito tecnológico, delito telemático, y ya no hablemos cuando se empiezan a referir de cibercrimen, ciberdelito. Lo primero que está claro que en nuestro Código Penal no viene recogido como tal delito tecnológico, pero no solo en nuestro Código Penal. Si buscamos definiciones en el Diccionario Real Academia de la Lengua, pues tampoco existen. Hay delitos de lesa humanidad, tenemos delito de sangre, pero no aparecen delitos tecnológicos, ¿de acuerdo? Definición que nosotros, o con la que nosotros nos basamos, pues es la que tenemos aquí. Es, a fin de cuentas, ilícito penal a través de medio telemático, y cuya vía, o la principal vía probatoria, se sustenta en lo que es la prueba informática, ¿de acuerdo? Bien. Si buscamos tema de marco jurídico internacional, si buscamos normativa, a día de hoy los únicos que se mojaron, o que se han mojado, o que se ha puesto un poquito de orden en este tema, fue cuando se elaboró el convenio de ciberdelincuencia de Budapest. Creo que ya les han comentado algo. Estamos hablando del año 2001. Aquí ya más o menos sectorizan las tipologías. Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos, pues aquí estamos hablando toda la parte de interferencia de datos, interferencia de sistemas, abusos de dispositivos, delitos de contenido, es decir, todo lo relativo a tenencia, distribución de pornografía infantil, los delitos relacionados con la informática, entre otras muchas cosas, pues lo que lleva mayor peso, lo que son fraudes, estafas, y después los relacionados con la propiedad industrial y los derechos afines. Decir que desde el año 2001, que fue cuando se firmó el convenio España se ha adherido al año 2010. Todo esto viene pues con la reforma del Código Penal, que se puso a transponer pues más o menos los contenidos que decía este convenio pues a nuestro ordenamiento jurídico nacional, ¿de acuerdo? Bueno, aquí simplemente está cada uno del articulado, que recoge cada uno de la problemática. Han hablado de ello, no voy a entrar. A nivel nacional, para nosotros es muy interesante la instrucción 2/2011 de la Fiscalía General del Estado. Aquí fue ya cuando se desarrolló lo que es el fiscal de sala de criminalidad informática y lo que es la red fiscal de delegados. Hasta ahora no era fácil para nosotros, a la hora de presentar a ir al juez de instrucción, presentarle una operación tema tecnológico. Estamos hablando, la mayoría de juristas, rama de letras, y empezar a explicarles pues que es una IP dinámica, que esto puede estar alojado en un sitio, pero te puede dar una solución y después el tema venirte por un proxy, en fin, toda la problemática de la delincuencia tecnológica era complicado. Entonces, también es verdad que poco a poco las autoridades se van formando, pero hacía falta, dentro de lo que es nuestro árbol procesal, gente que supiera del tema. Entonces, bueno, la red de fiscales delegados,
la verdad que ejerce un papel muy importante y sobre todo temas de coordinación. Pues bueno, a día de hoy existe al menos uno en cada una de las audiencias provinciales y la verdad que para nosotros son muy útiles. Pues bien, cuando se desarrolló esta instrucción, aquí también ya hicieron referencia a qué tipo de delitos se encargan estos fiscales, ¿de acuerdo? Entonces también hicieron una división temática, se puede decir, y lo dividieron en 3 pilares fundamentales. Pues bueno, el objeto de actividad sea los propios sistemas de la información y las TIC, la actividad que se sirve de las ventajas de las TIC y los que demuestren una especial complejidad en la investigación tecnológica. Bueno, aquí hacemos lo mismo, cada uno más o menos de los artículos que recogen, y aquí sí que para mí es muy interesante una cosa que nos recogía el Convenio de Ciberdelincuencia, es decir, que ya abren la puerta a otros ilícitos penales, pero en el que el peso de la carga tecnológica sea mayor. Entonces, bueno, nosotros ya nos sirve para también organizar un poquito, pues cada vez que entre un caso de estos, pues bueno, a qué unidades se lo podemos o nos podemos encargar de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, hay otra serie de legislación administrativa que también nos sirve para trabajar. Bien, el siguiente punto que voy a abordar es, ¿no?, lo he querido llamar conciencia del ciberdelito, es decir, el ciberespacio es ya un no tan nuevo elemento pues, donde se desarrollan las capacidades de los estados, de las empresas, de las personas. Y este nuevo espacio, o este espacio, ya como uso hacia mí, no tan nuevo, realmente es un caldo de cultivo pues, tanto para los criminales como para la delincuencia organizada, que cada vez pues, ven una forma o un medio en el que desenvolverse mucho mejor, pues, por el tema de lo que se ha estado explicando en la intervención anterior, pues tema de facilidad de anonimato, tema mayor dificultad en la persecución por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en fin, este tipo de historias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, España ya ha empezado, o nuestro Estado ya ha empezado a mover y a ser consciente de estos peligros, ¿de acuerdo? En la Estrategia Española de Seguridad, que si no me equivoco se publicó a finales de mayo de 2013, pues bueno, ya recogen los riesgos y amenazas. En el circulito que les he puesto dentro, en el círculo más pequeño, yo creo, bueno, no se llega a leer, simplemente son los riesgos y amenazas típicos, clásicos, perdón, los conflictos armados, lo que es el terrorismo, y ya recogen como un riesgo concreto las ciberamenazas, ¿de acuerdo? Pero para mí casi más importante es el círculo exterior, donde hablan los potenciadores, y ya usan las nuevas tecnologías pues como potenciadores o como un medio en el que estos riesgos pueden llegar a ser bastante más peligrosos, ¿de acuerdo? También añaden otros potenciadores, pues como la pobreza, desigualdad, pero el uso de las tecnologías dentro de lo anterior, ¿de acuerdo? Bien, a rebufo de esta Estrategia Nacional de Seguridad, ya se creó también a finales de mayo del... Perdón, en diciembre, 6 meses después, ya la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Aquí España, pues como han hecho otros muchos estados, e incluso la Unión Europea también tiene su propia estrategia europea de ciberseguridad, pues bueno, ya marca un poquito pues, los objetivos, las líneas de acción y cómo nos organizamos los distintos actores en tema de la seguridad, en tema de la ciberseguridad. Ya nos ordena un poquito, pues bueno, tenemos por un lado el Centro Criptológico Nacional, el CNI, tenemos pues, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía, Guardia Civil, Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, Inteco, los distintos CERT, el CER de Interior, el CER de lo que es la empresa privada, en fin. Todo esto ya nos están organizando, si bien es verdad que esto no deja de ser una estrategia, y esto al final, hasta que no haya una disposición normativa y ya entremos al terreno, pues bueno, no deja de ser una mera organización, ¿de acuerdo? Bien. Amenazas para el usuario TIC. Esa transparencia yo creo que ya les suena. Aquí se muestra bueno, lo que es el flujo de información que tenemos en Internet en un minuto, ¿vale? Estamos hablando pues, de los millones de email que se mueve, de los tweets, retweets, descargas. Bien, unos datos que sí que creo que son muy clarificadores a este respecto.
Tenemos que en cada minuto se calcula, esto es un informe que hizo Norton, que cada minuto se calcula que 15 españoles son víctimas de delitos y que, hablando en tema económico, hay unas pérdidas, se calculan unas pérdidas en torno a los 498-500 millones de euros, de forma directa, y otros 5,5 millones indirectos, ¿de acuerdo? Entonces, ya manejando estas cifras, pues bueno, ya se puede ver que la amenaza un poquito más allá. Por primera vez este año se ha recogido del ejercicio 2013 ya estadísticas oficiales de tema de cibercriminalidad, ¿de acuerdo? Entonces, según nuestra Secretaría de Estado de Seguridad, que es quien aporta estos datos, pues dice que las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad hemos recogido 42.437 denuncias. El problema que existe con todos estos delitos es una cosa que ya se ha hablado en esta mesa, es decir, es la enorme cifra negra. Hay muchas cosas que no se denuncian. Hemos estado hablando antes de los delitos, cualquier delitos contra el honor, delitos contra la libertad, por distintas circunstancias. Pero si estamos hablando temas de estafas, temas de fraudes, aún el tema es más acuciante. ¿Por qué? Porque, bueno, pido una funda de teléfono por internet, al final no me mandan nada, o me mandan un trozo de plástico, he pagado 15 euros, pues bueno, no voy a iniciar todo el mecanismo procesal para denunciar eso. Entonces, eso sí que, de cara a las perspectivas nuestras como investigadores, nos crea un problema, pues porque contra más denuncias, mayor problema hay, y contra mayor problema hay, más medios nos dan, ¿no? Entonces, es una cosa que sí que es bastante interesante, animar a denunciar todo este tipo de delitos penales. Dentro, ¿qué es lo que la gente nos denuncia? Pues bueno, está claro, el más del 60% es fraude informático. Fraude informático, estafas. Cualquier tipo de estafas en Internet, ya sea mediante un phishing, mediante cartas nigerianas, lo que sea, ¿de acuerdo? Seguido, pues, de lo que son los delitos contra la libertad, amenazas, coacciones. Entre estos dos tenemos más del 80% de los atestados que instruimos. Entonces, bueno, queda claro pues dónde está, ¿no?, el principal problema por aquí, por Internet. Estoy diciendo, estas son las estadísticas más recientes, que son referentes al ejercicio 2013. Bien, ¿qué amenazas nos encontramos nosotros en el día a día? Ya digo, fuera de lo que son grandes grupos criminales, de lo que son grandes bandas pues organizadas ya a empresas, a grandes empresas muy concretas, o lo que son APTs, es quitándonos todo eso, lo que el usuario a pie de calle con nuestro ordenador nos encontramos todos los días. Más o menos las tengo pues por orden de interés. Primero tenemos lo que son los hoax, ¿saben? Los bulos, ¿no? Este tipo de acciones, pues al fin han recibido todos pues que si se va a acabar Hotmail, esto ya fue hace unos años, que por favor se reenvíe a toda tu cuenta y que se te pondrá el muñequito verde. Lo mismo pasó hace un tiempo con WhatsApp. Después el tema del niño que tiene esclerosis, o que el mismo niño he visto que tiene esclerosis, que tiene leucemia, que tiene no sé cuántas enfermedades, que por favor se reenvíe para ayudar. El tema de la banda dominicana que va con los coches con las luces apagadas, que por favor que no se le dé las luces porque cogen y te matan, que es una prueba de valor. O lo más curiosos, los radares de la Guardia Civil puestos en árboles, puestos en papeleras, que eso se pase. En fin, pues todos estos, ¿cuál es el principal objetivo de esta conducta? Pues bueno, primero molestar. Desde luego, porque son recibir cosas que realmente pues, te llenan la carpeta, que no tiene más función, pero sí que detrás tiene un trasfondo un poquito más interesante. Quitándonos también todo el tema de difamar o de dañar la reputación de las empresas, de las instituciones a las que va referido, lo que son el reenviar esos correos, pues se crean una lista de Hotmail, iba a decir, de correos electrónicos que se supone que están activos, y a día de hoy uno de los negocios más lucrativos de Internet es el mercadeo con los datos personales. Son fichas, son grandes número de correos electrónicos que eso, a fin de cuentas, se mercadean con ello, pues para mandarnos spam, en fin, para lo que sea, ¿de acuerdo? Otras amenazas muy interesantes, pues bueno, phishing. Phishing, más que amenaza, ¿no?, es como un medio, porque el phishing siempre tiene que ir acompañado, ¿no?, de ciertas acciones de ingeniería social, pero el phishing como medio para estafa, ¿de acuerdo? Bueno, vamos redireccionados a una página
de lo que sea, que creemos que es oficial, nos piden unos datos y realmente lo estamos enviando pues al delincuente o a la organización criminal que nos los solicita, ¿de acuerdo? El farming ya tiene un poquito más de ingeniería técnica. Pues ustedes saben, las IPs de las máquinas a las páginas web nos conectamos por una determinada IP, ¿no? Pues tenemos el servidor DNS, que es el que traduce lo que escribimos, es decir, www.elpaís.com, pues a un numerito que es la IP, y esa IP es la que nos da la página. Pues bien, estos ataques lo que hacen es alterar el servidor DNS y marcamos la página que queremos, pero resulta que nos reenvían a otra página que no es la oficial, sino que es un phishing, ¿de acuerdo? Entonces creemos que estamos entrando a nuestro banco y realmente pues estamos entrando a la página que la organización criminal quiere, ¿de acuerdo? Conducta, smishing, esto se lleva menos, pero bueno, es parecido a un phishing, pero por telefonía. Primero fue por los SMS, te envían SMS con un contenido, con un link para que accedes a una página, o bien volvemos a lo mismo otra vez el phishing, o incluso para descargarte un malware determinado. Ahora también se está viendo mucho por WhatsApp, en fin, otro tipo de conductas. Tema de spam, volvemos a lo mismo que con el hoax. A priori no es una conducta penal, pero hay que tener un cuidado un poquito, hay que mirar un poquito más allá, porque todo este correo basura que recibimos muchas veces es un medio para distribuir, pues bien adjuntos junto con un texto con ingeniería social, adjuntos, y esos adjuntos tienen un malware, o bien te reenvían un link a lo mismo para que nos conectemos a una página que pueda haber para descargarnos cualquier problema. En fin, ese tipo de conductas, de luego. Bueno, de privacidad y redes sociales, yo creo que aquí se ha hablado ya largo y tendido de todo lo que se envía a Internet, se pierde el control. Por mucho que ahora se quiera regular, perdemos el control por completo. Y hay que tener mucho cuidado cuando accedemos a las famosas redes sociales, realmente, bueno, a los contratos, ¿no? O a las normas que nos hacen decir, sí, estoy de acuerdo, pues leer lo que eso realmente implica, que a fin de cuentas lo que estamos haciendo son ceder la mayoría de nuestros datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso hay que ser un poquito más perspicaz con esas formas de actuar. Bueno, de sexting, de ciberacoso y de grooming, yo creo que ha quedado bastante claro hoy a lo largo de la mañana. Y por último he puesto el malware. El malware como tal, pues engloba pues todo lo que tenemos, tanto de gusanos, virus, troyanos, cualquier tipo de spyware. Eso al final lo que hace es apoyar otra conducta, pues por bien para buscar datos personales, bien para hacer daños contra determinados servidores, en fin. Se puede ser que más que una amenaza se podría contar como una herramienta de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que tiene que tener claro en estas conductas es siempre un equilibrio. Hay un equilibrio entre ingeniería social y lo que sería la ingeniería técnica propiamente hecha. Ingeniería técnica me refiero al desarrollo o bien del aplicativo malicioso o bien del malware. Y la ingeniería, pues bueno, la ingeniería social, la forma que nos intentan convencer para que pinchemos en determinado URL o para que abramos determinado fichero. Bien, le voy a poner un ejemplo. Esto es de hace, y además es de lo más burdo, esto es de hace cosa de 3 días. Además, todos estos cosas, dije, joder, ¿cómo es posible, ¿no?, que la gente siga cayendo? Pues bueno, estos son la mayoría de las denuncias y la mayoría de los temas que se siguen investigando. Si les digo, entre paréntesis, que todavía hay gente que sigue cayendo en el timo de la estampita, pues bueno, tenemos todavía un gran labor de concienciación y de trabajar en ese tema. Este ejemplo que les tengo aquí, el piso puesto en Internet, en este caso un piso de Madrid, en el que está, evidentemente, ya el primer indicio muy por debajo del precio de mercado de la zona. Pues bueno, está en un portal de Internet,
Tú accedes, dices, es muy interesante, quiero alquilar este piso. Pues bueno, el individuo te envía más fotos del piso. Evidentemente, un piso, estamos hablando de un piso por 500 euros, que podía estar valorado actualmente pues, en torno a los 1.200, 1.300. Bueno, el individuo te envía más fotos para que vea que sí, que tiene ese piso, y ya empieza la labor de ingeniería social. Es decir, te envía un DNI suyo y dice, joder, pues para que veas que realmente soy un tipo en que te puedes confiar porque te envío mi DNI. Para empezar, este DNI será de cualquier pobre desgraciado que le hayan estafado o que haya perdido su documentación por la calle, ¿de acuerdo? Que son el primero que emplean. Y después, bueno, empieza pues cada uno con su historieta. En este caso que te decía, bueno, que soy un médico, que estoy trabajando en Madrid, pero me he tenido que trasladar a Francia. Entonces, bueno, quiero alquilar el piso. Bueno, tú dices, pues sí, muy interesante, estoy en ello. Y cada vez que te vea más enrollado, pues bueno, quiere, ¿no? Y sigue ese contacto, ese intercambio de correos electrónicos. Pues sí, y ya te empieza a decir que él vendría a Madrid a enseñártelo, pero que tiene que estar muy seguro que tú quieras ese piso, porque claro, no va a venir desde Francia y que tú luego no lo quieras alquilar, ¿no? Que sí, que estamos muy de acuerdo y queremos. Entonces, aquí ya es donde empieza lo que sería la estafa, ¿no? Ya hace referencia a dinero. El dinero, en este caso, te pedían 2 adelantos de lo que sería el pago, y una cosa que ya tenemos que tener en cuenta es de la forma que se va a transferir ese dinero. La mayoría de estos delincuentes, bueno, se están amparando en el tema de los que son remesadoras de dinero, ¿no? Estamos hablando de MoneyGram, estamos hablando de Western Union o tipo de pago electrónico de difícil trazabilidad, pues como UCAS, ¿no? En este caso, no sé si saben cómo funciona el tema de estas remesadoras. Pues esto, por lo general, tú envías el dinero, le dices, la va a sacar esta persona, y junto con esa transacción hay un código numérico. Pues bueno, va la persona que quiere sacar el dinero, va a un terminal de la empresa y dice, oye, yo soy tal, con el DNI y quiero este código. Y ya le dan, a grosso modo, y le dan ese dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos decía aquí este individuo? Dice, bueno, pues tú lo que tienes que hacer es, yo lo que quiero es trasladarme y tener seguridad de que tú quieres alquilarlo. Entonces, lo más fácil es que me demuestres ese dinero. ¿Cómo me lo vas a demostrar? Pues tú haz un ingreso, en este caso decía, en Western Union, por todo el dinero, lo pones a tu nombre o a nombre de un familiar tuyo, y yo lo único que quiero, pues, como depósito, y yo lo único que quiero es que eso me lo envíes a mí, y yo, vale, estoy de acuerdo y me desplazo y hacemos la transacción. ¿Qué es lo que pasa? Que en España y por lo general la mayoría de Europa, pues bueno, esto está controlado. Pero esto estamos diciendo que tienen sedes en todo el mundo. Entonces, hay en sitios, o bien en la propia connivencia estamos hablando de, pueden ser locutorios o sitios, porque la mayoría fuera de España no están en bancos ni en correos, ¿no? Entonces, bien en connivencia o bien simplemente por dejadez en la autentificación, pues con el código vale. Van el código, sacan el dinero y ya, si te he visto, no me acuerdo, ¿de acuerdo? Pues entonces, bueno, este es el caso. Entonces, bueno, ya según te vean más o menos reacio, pues bueno, ya siguen enviándote correos, que sí, que tú accedas, y sobre todo en este caso que el individuo no quería. Cuando tú entrabas en Google Maps, por ejemplo, en el piso concreto, veías que ese piso había algo raro, porque en ningún momento te decían, para que tú te pudieras desplazar al piso ese, ni te decían número de piso, ni nada, simplemente un portal, ¿no? Entonces, bueno, este simplemente es un ejemplo. Esto lo podemos extrapolar, tema de venta de vehículos, tema de venta de, ahora mismo pues, se están dando muchísimos casos, pues tema de telefonía. Lo que hay que tener claro es que no se vende duros a peseta, entonces hay que tener un poquito de ojo con estos temas. Bueno, fuera de este caso concreto, pues bueno, con otros ejemplos de amenaza, ¿no? Ya hablando como un poquito más concreto, y en este caso orientado casi más a las pymes, a las empresas, pues bueno, se están detectando muchísimos ataques de watering hole. ¿A qué nos referimos con este tipo de ataques?
Pues es cuando ya el grupo criminal o la empresa, perdón, o el delincuente que quiere atacar a la empresa concreta, pues bueno, hace un estudio previo de los trabajadores, de a qué páginas web quieren acceder, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en esas mismas páginas, pues ya se encargan de colocar exploits, y a partir de ahí, pues bueno, se aprovecha esa vulnerabilidad para entrar en el sistema de la empresa y bien pues robar datos profesionales, bien atacar las bases de datos o lo que se quiera hacer, ¿de acuerdo? El segundo que se trabaja mucho, pues los ataques de negación de servicio, ¿de acuerdo? Echar abajo una página web, depende en qué empresa estamos hablando, significa mucho dinero porque, bueno, si no es solo publicidad, sino que se dedican a la compra, venta o las transacciones por internet, pues que te tenga caída a la página 4, 5, 6, 7 horas, pues es mucho dinero. Entonces, se da bastante. ¿Esto en qué se resumen? Pues son una red de ordenadores infectados, una red de ordenadores zombies, lo que se llama una botnet, que desde un servidor de mando y control, pues bueno, se le dice, oye, cada uno de los ordenadores son peticiones continuas a la página web que se quiere atacar, hasta que eso se cae, ¿de acuerdo? Tipo de ataques, pues ahora con el Internet de las cosas, que estamos todos ya, que tenemos ya todos bien asimilados, pues bueno, lo que es el contacto machine to machine, es decir, todo está prácticamente ya conectado a la red. Hablamos de frigoríficos, hablamos de lavadoras, no hablamos ya ni siquiera de Smart TVs, pero no solo eso, sino que en todos los ámbitos. El ejemplo que traía por aquí es de junio del año pasado. Una agencia estadounidense, la tenía por aquí apuntada, la USA Food and Drug Administration, pues detectaron ataques a tema de marcapasos y bombas de insulina. Estamos diciendo que si al marcapasos se puede hackear, pues bueno, yo creo que las consecuencias son claras, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué riesgos son con los que nos encontramos también? Pues bueno, a día de hoy uno de los mayores riesgos que existen son la autentificación en las páginas web. Ahora mismo lo que es la contraseña, el login de toda la vida, usuario, contraseña, pues bueno, ahora hay, vamos, ¿qué le voy a contar? Los programas que tenemos, que te puedes bajar a internet para atacar con fuerza bruta cualquier tipo de contraseña. Entonces, bueno, eso lo que se intenta cada vez pues son complicarlo un poquito más, ya sea con certificados digitales, ya sea con una autentificaciones multiplataforma, pues, mediante mensajito al teléfono, que todo es susceptible de ser atacado y todo se dan casos que se pueden atacar, ¿no? Pero bueno, por lo menos poner esa barrera ahí, ¿verdad? Bueno, otro riesgo, hace aquí referencia a los banners multiplataforma, bueno, porque no solo estamos hablando de ordenadores, sino de teléfonos, ¿de acuerdo? Ya se han detectado redes bots pues, que te atacan tanto, las peticiones hacen tanto del móvil como de teléfono, perdón, como de portátil, como de tablet, como de ordenador, ¿de acuerdo? Bien. Referidos a malware concreto, pues bueno, es muy interesante el aumento en el código dañino de los teléfonos, ¿de acuerdo? Todavía la gente, tema de poner antivirus, que bien, como ya se ha dicho antes, no es una cosa que sea que te libre, ¿no?, de que te introduzcan malware, pero por lo menos sí que se pone un paso por encima, se securiza un paso por encima, ¿verdad? Pues el aumento ha sido brutal en el último año y medio. Me gustaría hacer referencia concreta al ransomware, ¿de acuerdo? Al famoso virus de la policía. Lo que empezó en su día pues simplemente siendo un malware que se te instalaba cuando accedías en su día a algunas páginas más o menos rarillas, después se extendió a distintos tipos de páginas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba? Pues bueno, esto ha ido mutando constantemente. Pues en este caso, simplemente se te quedaba bloqueado el ordenador y te decían que pagaras. Volvemos a un método de pago de difícil trazabilidad, en este caso te dirían a UCAS, que pagaras determinado dinero, pues bueno, para que volver a tener el control entero de tu ordenador, ¿no? Esto ha evolucionado, o sea, y además era curioso, porque depende de qué país te conectaras, la IP de conexión, pues te salía una pantalla de la policía de ese país. Si estabas en Italia, te salían Carabinieri, Estados Unidos, FBI, aquí en España ha habido varias, ha habido del CNI, ha habido Policía Nacional, ha habido Guardia Civil, ha habido otra que era muy curiosa,
que te tomaban foto con la cámara y te salía, usted ha cedido material pornográfico infantil, y salía tu cara, salía tu IP. Entonces, bueno, eso sí que es verdad, ¿no? Como otra parte de ingeniería social, la gente era bastante, vamos, que al final se acababa pagando, ¿de acuerdo? Una evolución, lo que se llama el CryptoLocker, ¿de acuerdo? Ahora el problema está siendo con los distintos malware que te encripta todo el contenido de tu ordenador. Entonces, hasta que no pagas, no te dan la clave de desencriptación, ¿de acuerdo? En este caso, en este pantallazo que tenemos aquí, pues bueno, aquí pedían 300 euros. También ha ido evolucionando. En un principio se te encriptaba simplemente tu ordenador o los pen o los pinchos que ponías, después ya evolucionaba a los ordenadores que estuvieras en red y después ya incluso a lo que subías a la nube, ¿de acuerdo? Entonces, esto también pues, es bastante problemático, sobre todo si estamos hablando que es contenido de empresa, donde ahora cualquier empresa, pues la mayoría de su documentación está en soporte digital, ¿de acuerdo? También hacer referencia a otra amenaza, ¿no? Lo que llaman el scareware, lo que son los falsos antivirus. Hacemos una página, nos sale el banner, nos sale un mensajito que tenemos un virus, que por favor no nos descarguemos el antivirus que nos dicen ellos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, lo menos malo que nos puede pasar es que nos esté saliendo todo el rato la pantalla con que hay virus, con que hay virus, con que hay virus. Pero generalmente te derivan pues, a pagar para bajar distintas actualizaciones que no sirven para nada o que sirven incluso para bajarte otro malware peor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué forma tiene? Pues en este caso, todos estos que tienen aquí pues son una pequeña muestra de los que se han detectado. Al final, el resumen, son todos unas copias pues, de antivirus que están realmente y que existen realmente en el mercado, ¿no? Otras amenazas que pongo por aquí, pues bueno, con los sistemas BYOD, lo que llaman el Bring Your Device, todas las empresas cada vez están más externalizando sus funciones, es decir, los trabajadores pues pueden acceder desde la VPN de la empresa o donde sea a través de sus terminales o de distintas aplicaciones que tienen en la tablet. Mucho dinero se pueden gastar las empresas en securizar todos sus sistemas, pero si luego realmente no existe una cultura donde se enseña a usar y de los peligros de Internet a los usuarios que luego están entrando en cualquier página con el mismo terminal, pues no sirve de nada, ¿no? Bueno, con el cloud computing, con la nube, subir las cosas a la nube, pues está viendo también existe cierto riesgo, ¿no? Lo mismo, se pierde el control de las... Si bien es verdad que cada vez hay mayor tecnología pues para proteger eso, el riesgo existe ahí en el momento que todo lo que lancemos de nuestro ordenador se sale de nuestro control, ¿no? Y ya con las redes sociales, pues bueno, todo lo que se ha estado hablando hasta ahora, después todo lo que generan las redes sociales, estaba mirando otro día, salió un tuit que cuando hackearon la empresa, la asociación, me parece que era la Asociación de la Prensa de Estados Unidos, diciendo que Obama había tenido un accidente, Obama había vuelto, pues bueno, eso sirvió para que el mercado de valores estadounidense bajara cerca de 200.000 millones, ¿no? Entonces, bueno, que es un poquito más que lo que es las redes sociales y el contacto entre las propias personas. Bueno, todo esto son riesgos. Nosotros estamos acostumbrados pues, a trabajar con los problemas, pero sí que es verdad que todo con su debido conocimiento y con sus debidas precauciones, pues bueno, es para llevar una vida mejor y lo hacen, ¿no? Una mejor calidad de vida. Por eso digo que tampoco hay que pensar que es el fin de la civilización y que estos temas son peligrosos. Bien, ya por último, resumiendo, acabar con el proceso de investigación, ¿de acuerdo? Cuatro conceptos muy rápidos que a fin de cuentas son el ABC de la investigación. Primero, tenemos pues, lo que son las IP, ¿de acuerdo? Estamos dando unas secuencias numéricas
con las que se identifican de manera lógica las conexiones de los interfaz, ¿de acuerdo? El acceso, también las páginas web, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, estos vienen asignados pues, por los ISPs, los proveedores. Existen estáticas, dinámicas. Por lo general las estáticas pues están para agencias, están para grandes empresas, y al usuario de pie de toda vida, pues nosotros siempre tenemos, por lo general, dinámicas, ¿de acuerdo? Es decir, una conexión, una IP, estamos durante un tiempo determinado, después, una vez que nos conectamos, esa IP se suelta y se la entregan a otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es fundamental saber la fecha y la hora con la que se conecta determinada IP para identificar al usuario. ¿Qué problema está habiendo? Pues bueno, ahora mismo nos estamos quedando sin IPs, ¿de acuerdo? El problema que hay, tablets necesitan IP, móviles necesitan IP, conexiones de nuestra casa necesitan IP. Entonces, bueno, se está migrando al sistema a la versión 6, ¿de acuerdo? Que es donde está habiendo ahora algún problema con los proveedores de servicio. Entonces, bueno, poco a poco se va adaptando. ¿Qué diferencia hay? Pues que con la versión 4 tenemos del orden de 2 elevado a la 32 números de IP para asignar. Estamos hablando alrededor de 4.300 millones de direcciones, y eso está acabando. La intención con la migración a la versión 6 es subir a las 2 elevado a 128. Así, echando un cálculo, me parece que salían alrededor de 340 sextillones de direcciones, ¿de acuerdo? Bueno, arriba está una IP versión 4, abajo en la forma que se da la versión 6. Bien. Fundamental también los servidores, ¿de acuerdo? Son los nodos que, formando parte de una red, bueno, provee de servicio a unos clientes, ¿de acuerdo? Ahí es en los hostings, pues, es donde se alojan las páginas web, donde se alojan contenidos, etcétera. Y por último, lo que ya les he comentado antes muy de pasada, pues bueno, lo que son los dominios, ¿de acuerdo? En este caso, en el ejemplo que ponemos aquí, pues bueno, una página web, es lo mismo la página web, una vez traducida por el servidor DNS, pues sale lo que es la IP que realmente es la comunicación entre las distintas máquinas. Bien, una vez claros los conceptos de todos, ¿cuál es el proceso? El proceso que tenemos para la investigación tecnológica. Lo primero, la denuncia. Entre paréntesis, la mayoría de estos delitos son delitos públicos, ¿no? Que se podrían o se pueden investigar, pues, de oficio. ¿Qué problema hay? Que las unidades investigadoras, pues la verdad, tenemos bastante trabajo. Entonces, al final se prioriza, pues, las denuncias. Más que nada no es por un tema práctico, es decir, si una vez que se lleva a cabo toda la instrucción del procedimiento, después la víctima, pues, o bien no se ratifica o bien no quiere mostrarse como parte, pues en muchos casos se ha dado el caso, pues, de que se archivan las actuaciones. Entonces, bueno, por lo general se actúa a denuncia de parte, de la empresa que sea, ¿de acuerdo? En este caso, presentación de la denuncia, pues bueno, en cualquier cuartel estamos hablando de delitos. Han visto en el esquema, en el diagrama, fraudes. Pues la mayoría, como está diciendo, que se investigan son esas estafas, ¿no? Pues bueno, fundamental ir con el ordenador, fundamental ir, sobre todo en el intercambio de correos electrónicos, no llevarlo sobre el papel, porque a fin de cuentas lo que interesa, ¿no?, son las cabeceras técnicas. Entonces, bueno, y ya si es algo un poquito más avanzado, que estamos hablando de un malware concreto que hay en un ordenador, o bien el ataque a una empresa, a un servidor concreto, pues bueno, ahí ya la denuncia normalmente no es el perjudicado el que viene, sino somos nosotros los que vamos al lugar, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenida la denuncia, pues bueno, se inicia el mecanismo procesal, es decir, y ya entra la labor policial nuestra. Pues bueno, pues ahí ya está contactos, pues, con los distintos ISPs, pues para que nos digan quién es el dueño de IP. Aquí tiene que quedar muy claro, es decir, todas las actuaciones que se hacen a este respecto, todo esto bajo la tutela judicial, es decir, todo esto mediante mandamiento judicial y, bueno, ceñiéndonos a la normativa y a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?, desde luego, y a la Constitución, ¿no?, y a los derechos de todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nuestro objetivo principal es encontrar la persona física que está detrás en este caso, del hecho delictivo.
Muy interesante también, la mayoría de estos delitos tienen una gran carga económica, entonces la trazabilidad de esos activos es muy importante. Se emplean en muchísimos casos el uso de terceras personas, de muleros, para blanquear ese dinero. Una de las estafas típicas es la de ofrecer puesto de trabajo y ¿cuál era el concepto? Era como asesor financiero, ¿no? Entonces, no, tú lo único que tienes que hacer es recibir dinero a tu cuenta y tú te quedas con un porcentaje y después, mediante una remesadora de dinero, ese dinero se envía, ¿no? Pues bueno, estamos hablando que esas personas también son cómplices de delito, vamos, si se imputa mínimo un delito de cooperador necesario dentro de esa organización criminal, ¿no? Todo esto, hablando en general, había que entrar a mirar cada caso, pero vamos, la norma va en esa, o la línea de trabajo va en esa línea. El siguiente paso, bueno, es ya una vez obtenida toda la información, pues, de la labor de investigación, de la denuncia previa y tal, bueno, se lleva a cabo la entrada y registro en el domicilio. Aquí sí que es verdad que el tema ha cambiado mucho con los años. Hace 7, 8 años, pues tú entrabas por un delito tecnológico y al final te acababas llevando, pues, todos los ordenadores, todos los discos duros y todo lo que tuviera. Claro, hace 10 años pues estamos hablando de capacidad de almacenaje como máximo un giga. Ahora que hay teras y teras de información, hay que ser un poquito más selectivo. Entonces también depende mucho qué tipo de investigación. No es lo mismo un hacker, no es lo mismo una persona que tenga pornografía infantil. Hay veces que con hacer un análisis en caliente, todo eso delante del secretario judicial y explicándole, en este caso, el software que se emplea y tal, pues te puede valer para hacer ese registro y no tener que intervenir todo, ¿de acuerdo? Y por último, análisis forense. Una vez que se intervienen estas pruebas, pues bueno, ya lo llevamos bien, dependiendo de la entidad de ese análisis y lo que se esté buscando, pues igual se queda en un informe técnico policial que tú lo elaboras, se lo envías a la autoridad judicial y puede valer. O bien en este caso que digan que no y haga falta un análisis forense del contenido del material intervenido, ¿de acuerdo? Y todo esto, junto con las manifestaciones, tanto en sede judicial, tanto en sede policial, pues a final de cuentas nos lleva al objetivo final, ¿no? Que es intentar coger al delincuente. El problema que hay en muchas de estas conductas por nuevas tecnologías, que observamos los investigadores un cierto aire, ¿no?, de permisibilidad social, es decir, un violador está claro, socialmente está reprochado, ¿no? Un asesino igual. Pero bueno, un tío que cuelga películas de internet o que ataca a una gran multinacional para publicar su siguiente proyecto, pues bueno, eso muchas veces, y a fin de cuentas, deja de ser un delito y la pena que tiene aparejada, pues la recoge el Código Penal, ¿de acuerdo? ¿Qué problemas nos encontramos con el proceso de investigación? Primero, conocimientos técnicos, es decir, estas investigaciones ya varían y la gente que nos dedicamos a ello, pues hace falta una constante actualización, evoluciona a un ritmo muy rápido. Entonces, normalmente, pues bueno, te tiras de empresas que se dedican a punteras en estos temas, o bien, sobre todo, nosotros nos apoyamos muchísimo en las distintas universidades, no solo para la formación de nuestros agentes, sino también para el desarrollo de determinados aplicativos, ¿de acuerdo? Otro problema, pues al hilo del anterior, pues la evolución de las tecnologías y el problema de adaptarlo a los distintos marcos legales, ¿de acuerdo? A ver, para muestra un botón, estamos trabajando con una ley de enjuiciamiento criminal del año 1882. Aquí hablan los legisladores de entonces, ¿no?, que es una IP, que es un servidor. Entonces, bueno, poco a poco se van adaptando, pero sí que es verdad que es mucho más rápida la evolución de las tecnologías que los distintos marcos legales, pero no solo en España, sino con la mayoría de estados de nuestro entorno pasa lo mismo. Y para mí el gran problema de los delitos tecnológicos es la difuminación de las fronteras, es decir, ahora pues la organización criminal está en un país, sale por un servidor en otro país, va al servidor a un cuarto país y la víctima está en otro país distinto. Y si ya en todo ese proceso metemos lo que llaman los paraísos tecnológicos, países que, bueno, que debido a su legislación o debido a su dejadez en determinados ámbitos,
pues es difícil trabajar con ellos, pues la verdad se complican bastante. Y esto sí que se lograría, bueno, con una mayor armonización legislativa entre todos los estados. Si el convenio de ciberdelincuencia que hemos hablado antes, todavía quedan muchos países por firmarlo, pues ya vemos, ¿no?, todo el trabajo que tenemos por hacer. Y ya, como último, las conclusiones, que son de perogrullo lo que hemos estado hablando hasta ahora, que las fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos una estructura pues, adaptada para investigar a estos delitos y que a día de hoy somos capaces de dar respuesta en este aspecto, ¿de acuerdo? Que las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues bueno, abren unas muy rentables vías de trabajo para las organizaciones criminales, ya no solo por la ganancia directa que se tiene, sino pues por muchas veces las penas que tienen aparejadas o por lo fácil que es de eludir determinados controles. Que es fundamental la labor de mentalización de cada uno de los que entramos por la red, ¿de acuerdo?, de los usuarios de nuestros terminales móviles, y que el proceso de investigación como tal pues difiere de la investigación clásica de otros ilícitos penales. Y nada, por mi parte creo que me he ajustado al tiempo. Tenía muchas más cosas de las que hablar, más ejemplos, pero bueno, yo espero que, no sé si hay alguna duda, dejamos para esta tarde, lo que me digáis.